Efesios capítulo 5, verso 21. Y ahí tenlo un momento. Bueno, pues agradecemos a Dios por este tiempo que nos da de seguir edificando los matrimonios. Amén. Es una vez al mes. Y bueno, pues hoy es nuestra última reunión de matrimonios del año. Ya vienen, estamos a muy pocos días, ¿verdad?, de estar celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ese nacimiento siempre lo celebramos. Por lo general, mis hermanos, todos los seres humanos somos dependientes de todo, ¿sí o no? Todos los seres humanos somos dependientes de todo. Por ejemplo, dependemos del aire, de la comida, de muchas cosas, hermano, más que pudiéramos decir. Pero ¿cuántos saben que depender de Dios es fundamental, mis hermanos, para afirmar el amor, la fe y el compromiso en el matrimonio? Diga conmigo: amor, fe y compromiso. Hermanos, depender de Dios es la base para salir adelante en cualquier situación en nuestra vida matrimonial. Para nosotros, los cristianos, esto es algo maravilloso. Y bueno, creo que todos los que estamos aquí somos cristianos, y los que estamos aquí sabemos, mi hermano, que Dios quiere bendecir nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Dios quiere bendecir mi matrimonio. Dios quiere bendecirnos, quiere afirmarnos, quiere ayudarnos a madurar, mis hermanos, el matrimonio. El matrimonio necesita fortalecerse día con día. Y para lograrlo, hermano, bueno, tú y yo necesitamos buscar no lo que el mundo hace. Él busca por todos lados y medios cómo solucionar los asuntos matrimoniales. Nosotros, hermanos, tenemos a Cristo. Nosotros tenemos de nuestro lado a Dios. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque Él es el creador del matrimonio. Me acuerdo estas palabras que decía mi pastor Chuy, que decía: con Cristo en el hogar todo se puede mejorar. Diga conmigo: con Cristo en el hogar todo se puede mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas a nuestro amado Dios. Amén. Y quizá se haga la pregunta, hermano, clave del por qué. Otra vez estamos hablando del carácter de Cristo, porque nuestro tema es las marcas del Cristo en el matrimonio. Las marcas de Cristo en el matrimonio. Y cuando hablamos de las marcas de Cristo, hermano, estamos hablando del carácter de Cristo en el matrimonio. Y la respuesta fundamental, hermano, del por qué una y otra vez hablamos del carácter de Cristo, no lo busques, yo te lo voy a leer, está en Romanos 8, 28 y 29, apúntalo. Allí está la respuesta fundamental a esta pregunta: ¿por qué una y otra vez hablamos del carácter de Cristo? Y Pablo dice: y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuál es el bien, hermano? ¿Hacia cuál ayuda todas las cosas que nos suceden? Verso 29, porque a los que antes conoció, o sea, presencia de Dios, también los predestinó, es decir, destinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Pablo, mis hermanos, no está comunicando que escapemos de los problemas graves. Tampoco afirma que de todo lo que nos suceda, bueno o malo, hermano, algún bien va a surgir para nuestras vidas, hablando humanamente. No, lo que Pablo afirma, hermano, lo que Pablo nos quiere instruir específicamente es en cuanto a que el Señor hace que cada evento en la vida añada una nueva decisión para nuestro crecimiento en la semejanza de Cristo. El Señor, hermano, puede estar dándonos experiencias dolorosas
que a veces nos preguntamos del por qué, pero notaremos que son útiles en nuestro amor y servicio cristiano para ayudarnos en el matrimonio. Todos sabemos, hermano, que Cristo está fortaleciendo nuestra fe, está llevándonos a ser más agradecidos con Él. También nos está ayudando a estar conscientes, hermano, que necesitamos una dependencia de Dios cada día más fuerte, más sólida. Quizá, hermano, te decía, no entendamos del por qué a veces tenemos buenas o malas cosas, pero Dios las determina para un propósito, para un objetivo, y es que seamos formados cada día a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos saben esto? Mira, amados, podemos estar pasando por pobrezas o tratos de injusticia, etcétera, hermano. La respuesta, hermano, a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué podemos estar pasando por momentos duros y difíciles en el matrimonio? Bueno, siempre será la misma respuesta, hermano, porque el Padre quiere ver a su Hijo reflejado en nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo, hermano, y la meta del carácter de Cristo? Porque muchos podemos nuevamente hacer la pregunta, bueno, ¿y cuál es el objetivo y el carácter de Cristo en mi vida? Bueno, lo primero que debemos hacer es responder las siguientes preguntas. Tú vas a responder estas siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo y la meta de tu vida ahora? ¿Cuál es el objetivo y la meta de tu vida ahora? Siguiente pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? Fíjate que a mis 38 años de ser cristiano, hermano, he visto envejecer a mucha gente con amargura, con orgullo, con envidia, y eso se volvió un obstáculo para el matrimonio, pero también para sus generaciones. Sin embargo, hermano, también he visto envejecer a muchos hermanos que creen con gozo, con paz, con amabilidad, con sencillez de corazón, con humildad. Y eso, hermano, se volvió una bendición no solo para esa familia, sino también para otras familias. Así es que la meta, hermano, de ser como Cristo es el proceso transformador continuo. ¿Sabes por qué? Porque eso nos está apresurando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hablar de las marcas de Cristo en el matrimonio, mis hermanos, repito, es hablar de su carácter en el varón y en la mujer. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que después de haber alcanzado la salvación, ¿cuántos son salvos por gracia? Bueno, pues a partir de ese momento, ¿qué crees? El Padre comenzó a trabajar con cada uno de nosotros, como sus hijos, sin distinción, hermano. Aquí no es de que porque eres mujer, porque eres hombre, unos más pequeños que otros, hablando de años en el matrimonio. No, Dios comienza a hacer tu trabajo, hermano, empieza a trabajar nuestras vidas. ¿Sabes cómo? Marcando en nosotros el carácter de Cristo. Por ejemplo, en Romanos 5:3, apúntalo mi hermano, yo te lo leo, en palabras de Dios para todos dice, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter, verso 4 de Romanos, se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Ahora voy a leer el verso 4, pero en otra versión, Nueva Traducción Viviente, que dice, la paciencia nos da resistencia, la resistencia desarrolla firmeza de nuestro carácter. Diga conmigo, carácter. Voltea con tu esposa, con tu esposo, dile, carácter, mi amor. ¿Cómo vas con tu carácter, mi amor? Creo que vamos bien.
Fíjate que esa palabra lo he enseñado una y otra vez, pero creo que no está de más volverlo a decir. La palabra carácter, mi hermano, en el latín es carácter. Y mencionábamos que esa palabra, carácter, hermano, era una herramienta que se utilizaba para hacer monedas. Pero esas monedas, mis hermanos, era el marcar la imagen del César. Bueno, eso es lo que Cristo va a hacer a través de muchas áreas, de muchas situaciones, mis hermanos, para que el matrimonio sea un matrimonio más sólido, más firme en su amor, en su fe y en su compromiso. Cuando hablamos de carácter, hermano, estamos hablando de esos rasgos que heredamos nosotros muchas veces de nuestros padres. Y esos rasgos que a veces también heredamos de padres, también las heredamos de vivencias buenas y malas. Todos los que estamos aquí tenemos, no sé, 5, algunos 10, 15, 20, 30, no sé cuántos años. Y a lo largo de esos años, mis hermanos, cuando en el matrimonio ya hemos avanzado un poco, pues muchas veces caemos en los momentos monótonos, en donde ya se nos hizo, bueno, pues ya son 6 años, 8 años, no, pues ya está a mi lado y ya nos acostumbramos, ya. Sin embargo, el Señor tiene que volvernos a fomentar esos tiempos de amor, y Dios lo va a hacer a través de formarnos el carácter. Porque cuando el matrimonio vuelve a caer en ese stand-by, hermano, de todo light y costumbre, empieza de amable a huraño, de alegre a inexpresivo, de simpático a antipático, de apasionado a desinflado, de trabajador a flojo. En un buen sentido hablo del matrimonio. De generoso a limitador, de listo a ya no sabe, de valiente a temeroso, de fiel a deshonesto, de cuidadoso a descuido. Hermano, las Escrituras nos enseñan que después de haber alcanzado, te repito, la salvación, pues a partir de ese momento el Padre comienza a trabajar con cada uno de nosotros. Pues así es en el matrimonio. Después, mis hermanos, que ya hemos alcanzado puede besar a la novia, puede besar al esposo, nos vamos de luna de miel, regresamos a la casa felices y contentos, pero a partir de ese momento, hermano, empiezan las diferencias y distinciones. Así es que Dios tiene que marcar nuestras vidas, mis hermanos, para que regresemos nuevamente a nuestro primer amor con el Padre, nuestro primer amor con el Hijo, y asimismo a nuestro primer amor en el matrimonio. Amados, Dios no ha terminado con nosotros. Dile a tu esposa, dile a tu esposo, mi amor, Dios no ha terminado con nosotros. Porque hay asperezas, hermano, de carácter, ¿sí o no? Hay asperezas en tu fe, hay asperezas en nuestro compromiso. Así es que Cristo, hermano, va a seguir formando, va a seguir quitando esas asperezas para ubicarnos especialmente, hermano, en nuestra fe, en nuestro amor y compromiso. Dios quiere, hermano, que tú y yo crezcamos cada día más en matrimonios fuertes, sólidos, leales. Que los dos crezcamos, hermano, con las marcas de Cristo para que esa unión conyugal termine hasta el final. Bueno, ¿recuerdas? Hasta el infinito y más allá. Ahora, estas marcas, hermano, reflejan el amor sacrificial, la fidelidad inquebrantable y la entrega total de Cristo
que se demostró, hermano, al morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso es lo que debe de convertir nuestro matrimonio en un testimonio vivo del Evangelio. Tú y yo, hermano, debemos mostrar un matrimonio vivo del Evangelio. Ahora, en Efesios 5, 21 al 33, es el pasaje central donde el apóstol Pablo, hermano, presenta el matrimonio o una analogía del matrimonio como un misterio revelado en Cristo, donde los esposos deben imitar cómo él ama, ¿verdad? Y cómo se entrega por la iglesia. Vamos a leer Efesios 5, verso 21, por favor, que dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y comienza: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer se ama, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio, revelado, hermano. Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, podemos ver cómo esta analogía nos lleva a pensar, bueno, ¿qué implica tener el carácter de Cristo en el matrimonio? ¿Qué implica tener el carácter de Cristo en el matrimonio? Bueno, Mateo 26, 73 lo dice, hermano, que la gente pueda decir algo, que se nota Cristo en tu forma de hablar y de vivir. Cristo, hermano, debe notarse en nuestra manera de hablar y de vivir, es decir, ser como Jesús. ¿Te imaginas que la esposa y el esposo diga: Dios mío, mi esposo está haciendo como Cristo? Ese es el desafío. Y alguien, bueno, ahorita le vi la calle como que, ¿qué? Sí, hermano. La manera en que podemos saber acerca del carácter de Cristo, pues es a través de sus hábitos, acciones, reacciones cotidianas que definieron su carácter. Por eso es que les invitamos siempre que leas la Escritura, que leas el testimonio de la palabra de Dios, que son las Escrituras. Y si tú lees los evangelios, porque ahí tú vas a encontrar solo en los evangelios, claro, en toda la Escritura se habla de Jesús, desde el Génesis hasta Apocalipsis, pero los evangelios, mis hermanos, nos hablan acerca de sus hábitos, acciones, reacciones cotidianas que definieron su carácter. Los rasgos del carácter de Jesús, mis hermanos, sí o sí quieren dejar marcas en el carácter de cada uno de nosotros. Nuestro carácter, hermano, está lleno de deficiencias, así es que serán marcadas día tras día por Dios hasta que definamos poco a poco los rasgos de Jesús. Cuando ya estás marcado, hermano, en un rasgo, es decir, si tu esposa, tu esposo dice: no, mi esposa de verdad es que tiene un rasgo, ¿qué crees, hermano? Pues Dios va a seguirlo sucesivamente con otros. ¿Quieres saber dónde están los rasgos de Cristo? Ve rápido a Gálatas capítulo 5, ya te lo sabes, verso 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu, aquí vienen las virtudes, es decir, los rasgos del carácter de Cristo, que es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces la vida cristiana, hermano, no es simplemente salir de una religión para entrar a una religión. No, es salir de una religión para entrar a una relación con Dios por medio de su Hijo. Así es que, hermano, para poder cumplir nuestras responsabilidades necesitamos el carácter de Cristo para que no se vuelvan nuestras obligaciones. ¿Qué cree, hermano? Eso, obligación. Y ya no hacemos las cosas con el amor verdadero. No es sincero, hermano, que las cosas que hagamos por el matrimonio la hagamos solo por obligación. Ya no me queda de otra. Pues ya me casé con este, ya me casé con esta. Así podemos, a veces llegamos, pues ya, pero no, hermanos. Mira, la Biblia define el amor ágape como el guarda de todo corazón que guarda los mandamientos de Dios. Así es que sin duda alguna, hermano, la demostración más alta del amor fue la muerte de Cristo por su pueblo, y esa acción de amor, hermano, no se caracterizó por romanticismo o emocionalismo. Y déjame decirte, y no estoy desacreditando el romanticismo y las emociones en el matrimonio, porque ¿cuántos saben que son importantes? ¿Cuántos saben que ser romántico en el matrimonio es sumamente importante? Pero mis hermanos, no solamente nos quedamos ahí. Jesús no fue a la cruz por romanticismo y emocionalismo. La cruz, hermano, fue una amarga congoja para Cristo. Fue difícil. Esa tarea, hermano, fue difícil. Sin embargo, no disminuyó nada de su amor por nosotros. Más bien, hermano, lo aumentaba. Un predicador, hablando del matrimonio, dijo lo siguiente: cuando cumplimos nuestras obligaciones con gusto, nos ayuda a disciplinar las emociones. Así es que, hermano, Dios no está formando, ¿verdad?, para cumplir, nos está formando, para cumplir satisfactoriamente todas las responsabilidades que tenemos. Así es que vamos a ver hábitos, acciones y reacciones cotidianas que definieron el carácter de Cristo, hermano. Vaya, por favor, a apuntar y apunte el primer rasgo del carácter de Cristo, donde sí o sí, hermano, Él quiere marcarnos en cada uno de nosotros. Primer rasgo del carácter de Cristo. Número 1, hermano, Jesús tenía carácter confiable. Jesús tenía un carácter confiable. Mira, ser confiable, hermano, es hablar de una persona íntegra. Y Jesús, si algo, todos los discípulos, hermanos, que lo veían, es que era una persona íntegra, consistente. Jesús era transparente, que actuaba con sinceridad. Bueno, pues esta es una de las marcas que tú y yo necesitamos en el matrimonio, el esposo y la esposa. Los dos necesitamos fortalecer nuestra confiabilidad, ser íntegros, consistentes, transparentes en todo lo que hacemos, transparente en todo lo que hablamos, hermano. Es decir, que los dos manifestamos respeto y responsabilidad en lo conyugal. Una persona, hermano, confiable es alguien en quien se puede descansar plenamente. ¿Por qué? Porque el esposo o la esposa mira que está manteniendo sus valores, sus compromisos firmes. ¿Cuántos recordamos las promesas que nos hicimos cuando llegamos al altar? ¿Verdad? Estaré contigo en la salud, en la enfermedad, en pobreza como en riqueza. ¿Qué más, hermano? En momentos de angustia como en momentos de paz, hasta que la muerte nos separe. Yo recuerdo, y voy a hablar porque, bueno, pues nosotros lo experimentamos. No fue fácil nuestros primeros 3 años de matrimonio, recuerdo, con mi esposa. Fueron momentos muy duros, muy difíciles.
nosotros conocíamos ya al Señor, el Señor ya había alcanzado nuestras vidas. Sin embargo, hermano, nosotros nos quedamos solamente en el conocimiento de Cristo. Nunca se nos habló directamente que el conocimiento de Cristo es hablar del carácter de Cristo, hermano. ¿Cuántos saben que la Biblia, hermano, nos muestra verdades donde está el verdadero éxito de la vida real? Y el verdadero éxito, hermano, es conocer mejor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, conocer a Dios trae beneficios incalculables a nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Pues nos lleva a entender, entre otras muchas cosas, su poder, su soberanía, su perdón, su carácter, su deidad, su justicia, su amor. Entonces, el conocer más a Dios y vivir bajo estos conceptos, hermano, nos permite sentar las bases de nuestra fe en la vida cristiana. Sin duda, hermano, el que conoce a Dios lo tiene todo. Amén. ¿Pero qué cree? Pues no es todo. Porque bueno, pues nosotros teníamos como que un conocimiento teológico, pero nos faltaba ¿qué, hermano? La vida práctica en el matrimonio. La vida práctica es sumamente importante en el esposo y la esposa. Y no lo estoy diciendo porque ya nosotros seamos expertos, de ninguna manera, hermano. Al contrario, nosotros necesitamos, hermanos, vivir a Cristo a través del servicio. El matrimonio, hermano, amerita más que carisma, fíjate, y talentos. El matrimonio, hermano, implica que el esposo y la esposa tengamos momentos cada día más sólidos, más integrales, más felices, porque a veces nos sentimos felices o desarrollados por lo que ya hemos logrado los dos. Tal vez la economía está estable, tenemos a nuestros hijos, pero lo grave, hermano, es que no sentimos el sabor de lo dulce y lo hermoso del matrimonio. Recuerdo que Dios tuvo que tratar con mi esposa y conmigo, y trató de una manera fuerte nuestra economía. Fue cuando nos robaron el auto. Fue cuando nos quedamos en cero, hermano. Y Dios empezó a despertar un matrimonio que ya había caído, hermano, en la monotonía. Mi esposa por su lado, yo por mi lado. Así es que, hermano, pues estábamos, creo que como que complacidos tal vez porque ya había un conocimiento, pero nos faltaba la práctica. Y Dios nos tuvo que meter a situaciones duras. No solamente fue, hermano, el que se perdiera ese auto, que ya no lo logramos. Mi esposa buscaba trabajo, ella es contadora, y no se le abrían puertas. Yo buscaba también, no se me abrían puertas. ¿Sabe qué es lo que Dios estaba empujándonos, hermano? Bueno, ¿cuál era la primera marca que Jesús tenía? Un carácter confiable. Cuando hay crisis en el matrimonio, hermano, el diablo luego empieza a atacar tu mente, la tuya o la de tu esposo. Y no, pues ya pues ya viste que ya se enfrió el amor, ya viste que, y empieza como que a susurrar al oído, y empiezas como que ya no ves a tu esposa, ya empiezas a virar a otros lados. A lo mejor la mujer está bien centrada, pero el esposo. Y ahí es donde la esposa tiene que ayudarle al esposo a mantener un carácter confiable. ¿Cómo? Bueno, es una mujer que con el carácter confiable de Cristo, ¿qué cree que hace? Mira, déjame darte un rasgo de cómo Dios nos dice acerca de ese carácter confiable. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Mira lo que Dios nos dice acerca de su carácter confiable. Cuando a veces en el matrimonio, hermano, hay momentos de crisis, Él dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Ahora, no siempre es hablar asuntos de mujeres, de hombres que observamos. Hermano, también podemos poner todo nuestro empeño en el trabajo, en el ejercicio, en la lectura. Bueno, no siempre lees tu Biblia, también te gusta leer otros libros. O tal vez, no sé, ponemos más atención a la televisión. O le damos toda la atención a los hijos. ¿Y sabe qué perdemos? La atención al matrimonio. En Mateo 28:20, ahí también se habla del carácter de Cristo y nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, este carácter nos recuerda, hermano, lo importante de un esposo y una esposa que se prometieron que ser confiables hasta la muerte en todos los asuntos del matrimonio, en todos los asuntos. Nuestro Dios es un Dios, hermano, que nos da segunda oportunidades. Así es que Dios nos está hablando para que el esposo y la esposa, otra vez, hermano, a través de esta marca de Cristo en nosotros, empecemos a ser más confiables. ¿De qué? De nuestro trato, de nuestro amor. De poner más atención a la esposa y al esposo. Ahorita vamos a seguir. Número 2, hermano, la siguiente característica o marca de Cristo. Fíjate que Jesús, hermano, tenía un carácter fiel. Jesús fue fiel al Padre, fue fiel a sus discípulos, fiel a su misión, hermano, que le encomendó. Bueno, pues de esta manera el esposo y la esposa, hermano, debemos ayudarnos para tener un carácter fiel, fiel a Dios, fiel a Cristo y fiel a la misión que tenemos. ¿Cuál? El matrimonio. El esposo y la esposa tienen una misión. ¿Cuál? Claro, predicar el evangelio, pero ¿sabes dónde debemos predicar primero el evangelio? En el hogar. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Eso es otra marca que debe verse y distinguirse en el esposo y la esposa, un carácter fiel. Que los que nos miran, hermano, que los que nos ven, familia cristiana o no cristiana, digan: oye, es que ese matrimonio es fiel a Dios y fiel entre ellos. Eso es hermoso. En 1 Corintios 4:1, Pablo dice, en la traducción lenguaje actual: ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los que están encargados de algunas tareas deben mostrar que se puede confiar en ellos. Y bueno, una de las tareas, ciertamente Pablo en su contexto está hablando de predicar la palabra, ministrar la congregación, pero aquí le podemos dar una aplicación, hermano. ¿Cuáles son las tareas que tenemos en el matrimonio? ¿Tú sabes cuáles son las tareas que tienes en el matrimonio? ¿La esposa sabe cuáles son sus tareas? ¿El esposo sabe cuáles son sus tareas? Bueno, pues Dios quiere que seamos fieles en nuestras tareas, en los roles que tenemos. Para seguirlo logrando, pues necesitamos la tercera marca del carácter de Cristo que nos enseñan los evangelios. Por ejemplo, hermano, Jesús tenía un carácter paciente y perdonador. Paciente y perdonador. Colosenses 3:12. Mira lo que Pablo dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también no hacedlo. ¿Qué dice, hermano? Vosotros. Fíjate, entonces, debemos ser fieles y debemos ser pacientes y perdonadores. ¿Dónde, hermano? En el matrimonio. Amados, cuando discutimos, ¿cuánto dura tu discusión, tu pelea? ¿Dura minutos? Es decir, dejarte de hablar con la esposa. ¿Cuánto dura? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas?
¿Meses? ¿O años? Ahora, si hemos caído en ese error, hermano, de la falta de confianza, la falta de paciencia y de perdón, debemos hacer 3 ejercicios. Número 1, vamos a ver qué necesitamos, hermano, para seguir afirmando el matrimonio. Número 1, hazte responsable de todas tus acciones y actitudes. Es decir, palabras que prometimos cambiar en el matrimonio y no lo estamos logrando. ¿Qué nos prometimos? ¿Qué le prometiste a tu esposa? No, mi amor, mira, la verdad sí es cierto, no te he puesto más cuidado. No, de verdad sí, creo que no hemos salido a tomar cafecito. No, sí es cierto, mi amor, no, perdóname, mira, quedé en esto. ¿Y qué hicimos, hermano? Hasta el día de hoy no hemos cumplido. Mire, lo voy a hacer con mucho amor y respeto. Levante su manita. ¿Cuántos fielmente salen una vez al mes a tomar cafecito? O a la bueno, ya es que mínimo una vez al mes salen a tomar un cafecito con sus esposos o esposas. Ay, gloria a Dios. No, eso es bueno. Es bueno. Ahora, cuando yo digo, hermano, que los dos debemos ser responsables de nuestras acciones y actitudes, fíjese, hermano, a veces la esposa reprocha al esposo, es que tú dijiste, pero si o no, también los esposos tendemos a decirle, tú también, estamos a mano. Ahora, el punto ahí, no, hermano, no es estarnos acusando, sino ayudarnos. ¿Para qué? Para cumplir lo que prometimos. Porque ahí se afecta algo, la credibilidad. Mira, hermano, yo no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó. Llegó el momento que bien cumplidor con mis hijas. Somos bien cumplidores con los hijos. A ellos sí. No, es que yo le prometí. Y lo que hacemos con la esposa, lo que prometimos, ¿qué hacemos? Mi amor, compréndeme. Espérame, toma tu turno. Cuando el turno principal debe de ser la esposa. El asunto más grave, hermano, de ser pacientes y perdonadores es que siempre nos echamos la culpa el uno al otro. Y nos echamos la culpa, ¿y qué cree? No cumplimos, seguimos en lo mismo. Y yo recuerdo esos 3 años, 4 años, 5 años de matrimonio, no fueron fáciles. Yo nada más escuchaba a aquellos, mira, si ya pasas el número 7, si tú pasas los 7, primero me dijeron que 3. Cumplí los 3 y veía lo mismo. Alguien más dijo, no, mira, cuando tú lleves los 7 años ya la lograste. Amados, llevo 25 años y todavía lo sigo. Digo, ¿y cuántos años más me faltan? Y he observado, hermanos, y esto el Señor me lo traía a mente, hay muchas cosas que le prometí a mi esposa y algunas tengo tache y hay otras que son palomita. Ahora, ustedes también, ¿qué hacen? El asunto es que te digo, mi esposa y yo a veces discutíamos más, diciendo sus errores, ella los míos, y no llegábamos a la solución, solo discusión. Hermano, pues no, menos va a ser así. ¿Sabe por qué no podemos ser cumplidores? Porque no olvidamos el pasado. Número 2, para poder seguir formando, hermano, este carácter, ser pacientes y perdonador, número 1, ¿qué debemos hacer? Ser responsables de nuestras acciones. Es decir, hay que reconocer, hay que hablar con la esposa, hay que hablar con el esposo y decir, mi amor, es cierto, perdóname, te prometí que íbamos a hacer esto juntos, que íbamos a salir de vacaciones, que íbamos a salir con la familia y no lo he cumplido. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Número 2, olviden el pasado. Hermano, en lugar de continuar resucitando viejas quejas y reclamaciones, hermano, que deberían haber sido ya olvidadas, ¿qué crees? En lugar de solucionarlo, perdonándolo y olvidándolo, seguimos en lo mismo. Mire, cierto filósofo dijo una vez, errar es humano, pero perdonar es divino. Así es que, hermano, para lograr fortalecer el matrimonio, sacarlo de una monotonía, de decir, pues ya, mi amor, ya viejita, pues ya estamos viejitos, ya confórmate con él. No, yo no quiero llegar así, yo no.
Ya tengo 50 años. Bueno, ya hasta me salieron canas aquí. Ya me dieron ahí un tip para pintarme de carbón aquí. Pero yo no quiero llegar al matrimonio, hermano, siendo viejito y las dos caras así de arrugas, pero de amargos, ¿verdad? Los hermanos amargos, los pastores amargos. No, hermano. ¿Qué debemos hacer? Filipenses 3:13. Mira lo que Pablo dice rápidamente en Filipenses 3:13. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No, perdón, hermano. Ese era el capítulo 2:13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa que hago. ¿Qué dice Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sabe qué detiene, hermano, un matrimonio? Siempre resucitar el pasado, nuestros errores, nuestras fallas. Hermano, nosotros necesitamos olvidar lo viejo. Diga conmigo: amor, ¿cuándo va a empezar lo nuevo? Dile a tu esposa: mi amor, ¿cuándo va a empezar lo bueno? Lo nuevo. Pues ahora, mi amor, ahora en año nuevo, ya viene pronto. No, hermano, ¿sabe cuándo comienza el año nuevo? Cuando olvidamos lo viejo, lo pasado. Hermano, debemos analizar nuestras vidas, cómo fue este 2025. ¿Cuántas promesas hicimos y no las cumplimos? Bueno, pues lo primero, hermano, hay que hacernos responsables, hay que hacer una lista de qué prometimos y no les cumplimos. Ya, pastor, ¿qué hay que de? No, cumplamos, hermano. No, mire, yo me acuerdo algo que ha enseñado mucho el pastor Chuy. Voy a ponerlo en un sentido de economía. Él decía: si alguien pide, que pague, paga, cumple. Bueno, hermano, ¿cuántos saben que nos comprometimos con la esposa y el esposo? Si tú le prometiste algo a tu esposa, cumplámoslo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabe. ¿Y sabe quién no lo olvida? ¿Quién crees, varón, que no lo olvida? Las esposas. Entonces, pastor, pero ya dijo que hay que perdonarnos. Sí, pero perdonar no es olvidar. No, perdonar es cumplir. Amén, hermanos. En Efesios 4:32, Pablo nos lleva a la cruz para saber perdonar y dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, número 3, hermano, ¿cómo podemos ayudar, fortalecer el matrimonio para que viva eficazmente, hermano, y poderosamente? Número 3, ayudémonos mutuamente en el desarrollo del carácter de Cristo. ¿Nos estamos ayudando, hermano? Pregunto, ¿te estás esforzando en estimular mutuamente el amor y las buenas obras con la esposa? O decimos: pastor, pues es que yo ya cumplí con lo principal. ¿Cuál es lo principal? Pues yo le doy lo que necesita. Bueno, Jesús dice que lo que necesita una esposa es el carácter de Cristo. ¿Estás viendo el carácter de Cristo en tu esposa? Sí, pastor. ¿Por qué? ¿No habla nada? Así era Cristo, no hablaba. Y mire, pastor, ese carácter me gusta, porque si mi esposa no habla, yo soy feliz. Porque cuando habla, aleluya, entramos a problemas. No, hermanos, Salomón dice que una persona sabia no es la que calla. No es que el que calla otorga. No, dice Santiago: si no hay nada, cosas con sabiduría, no hablemos. Pero no significa que callemos, debemos ayudarnos. Hebreos 10:24, mira lo que dice Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Y consideremos unos a otros para estimularnos, ¿en qué, hermano? Al amor y a las buenas obras. Hermano, de verdad necesitamos aplicar esos principios. Escuchaba al pastor Chuy que decía, que alguien le preguntaba: pastor Chuy, ¿cómo le hace para esos 45 años de matrimonio? ¿Cómo le hace? Y el pastor Chuy decía: bien fácil. A ver, pastor, dígame.
Bueno, aplica la palabra. Aplica la palabra. Todo el consejo que Dios te da, cúmplelo y vas a ver que vas a tener un matrimonio bendecido. Y es cierto, hermano. Entonces tú y yo debemos estimular el amor, la esfera, el crecimiento, hermano, de la relación matrimonial. El matrimonio no solamente es que estemos dos juntos, sino juntos y unidos. ¿Por qué, hermano? Porque es difícil recuperar lo que no hicimos y nuestros hijos lo van a ver. Preocúpate si tu hijo o tu hija, porque a mí me preocupó, Abby no estaba tan grande cuando ella dijo, no, bueno, las dos en su momento dado dijeron, no, yo no me quiero casar. Y cuando uno de nuestros hijos piense de esa manera, no me quiero casar, ¿sabe por qué? Pues por lo que ve. Por lo que ve, se desaniman. Entonces tú y yo tenemos la obligación en amor de estimularnos, hermanos, para que nuestros hijos, ellos tengan la ilusión del matrimonio. Digo, y mis hijas están en eso. Yo estoy llorando. Ahora, hermano, fíjate que lo más fuerte en el matrimonio, lo que más duele, alguien dijo, no es el golpe. Lo que más duele es la confianza que se perdió. Y es que cuando no cumplimos las promesas que hizo la esposa, el esposo, bueno, pues se pierde la confianza. Sin embargo, hermano, a pesar de nuestras debilidades y errores, nuestro Dios, que es un Dios de oportunidades, ¿cuántos dicen amén? Bueno, pues nos da la oportunidad de ¿qué? De fortalecer y animar otra vez el matrimonio, de avivarlo, mis hermanos. Siguiente marca de Cristo, hermano. Jesús tenía un carácter amistoso, amable y sin acepción de personas. Otra característica del carácter de Cristo es que Él era amistoso, amable y sin acepción de personas. Pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros somos amistosos? Somos amables y no hacemos acepción de personas. Bueno, fíjate que esa marca, hermano, principalmente debe de estar en el matrimonio. Esto es conocido como el amor sacrificial del esposo. Dice Pablo en Efesios, que acabamos de leer, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, verso 25, como esposos, hermanos, debemos priorizar el bienestar espiritual y emocional de la esposa. No es la esposa el que comienza a priorizar el bienestar espiritual y emocional del esposo. Mi amor, pues tú que eres más espiritual, yo la verdad, no. Ese no es el papel de la esposa, ese es el papel principal del esposo. Nosotros somos bien amistosos en el trabajo, bien amables, sin acepción de personas, pero ¿qué hay en el matrimonio? ¿Qué hay en el matrimonio? Cuando hablamos de ser amistosos, amables, sin acepción, estamos hablando del bienestar espiritual y emocional de la esposa. ¿Y sabe, hermano, a qué nos debe de llevar el bienestar espiritual y emocional de la esposa? Llevarnos a la unidad y pureza del matrimonio. Esas dos cualidades son indispensables para una vida digna del llamado de Dios a los matrimonios. Hermano, estas dos virtudes, es decir, unidad y pureza, son esenciales en nuestra vida hogareña. Nunca nos confiemos, hermano, y digamos, no, pues a mí no me pasa nada, yo soy fuerte, yo soy bien fiel a mi esposa. Qué bueno que tengamos esas convicciones, está bien, pero debemos aprender algo, hermano. Cuando hablamos de unidad en el matrimonio, refiero a la relación práctica y terrenal del hogar. Es decir, como familia de Dios debemos ser un concepto creíble ante los demás hogares que demostramos el amor de Dios. Alguien dijo, ¿para qué sirve la paz en la iglesia si no hay paz en el hogar? ¿Para qué sirve paz en el trabajo si no hay paz en el hogar? ¿Para qué sirve paz en la empresa si no hay paz en el hogar? ¿Para qué sirve paz en el negocio si no hay paz en el hogar?
Así es que lo principal en un hogar es la espiritualidad del matrimonio. ¿Por qué? Cuando hablo de la espiritualidad del matrimonio, la segunda virtud, mis hermanos, refiero a que tenemos un enemigo que hay que enfrentar todos los días. ¿Sí lo sabías, hermano? Por lo tanto, ¿qué necesitamos? La armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Gracias, hijo. El matrimonio, hermano, incansablemente, tiene una guerra espiritual. ¿Lo sabías? ¿Sabías que el diablo está intentando separarte? Y te puede separar incluso hasta por una vida religiosa. El diablo está buscando desanimar el matrimonio. Está buscando, hermano, que caigas en una caja, hermano, en una cárcel donde ya no tiene solución. Así es que estas dos virtudes, hermano, la unidad y la espiritualidad, son sumamente importantes para que lleguemos bien, hermano, ante la venida de Cristo. La unidad y la espiritualidad son asuntos, hermano, es cierto que son diferentes. ¿Por qué? Bueno, el esposo, la esposa, los hijos, nosotros nos podemos ver y vamos viendo cómo está formándose el carácter de Cristo, pero ¿qué hay con el ambiente espiritual? ¿Tú lo ves? Tú sabes cuando el diablo está atacando tu familia, es más, te está atacando a ti, metiéndote en la depresión, en la angustia, o es más, en una vida indiferente. Hermano, ¿sabías que nos puede encajonar? Bueno, a mí como pastor me puede atorar ahí en el ministerio. Y a ustedes en su trabajo, creyendo que estamos haciendo todo lo que a Dios le agrada. Y ahí, hermano, podemos terminar, el diablo va a terminar con nuestras vidas. Así es que, hermano, el matrimonio debe de ser el primero que disfruta de la amistad. ¿Cuántos de aquí tienen buenas amigas? O su mejor amiga, su mejor amigo. ¿Cuántos de aquí tienen su mejor amigo? A ver, levante su mano. Su mejor amiga. Bueno, espero que sea tu esposo. Espero que sea tu esposo. Pastor, es que tengo mi mejor amiga. Miren, el primer hermano, tu primer amigo, tu mejor amigo, ¿sabe quién debe de ser? Tu esposo. Tu mejor amiga, ¿sabes quién debe de ser? Tu esposa. ¿Por qué? Pues porque allí es donde mostramos nuestra amabilidad, sin acepción de personas. Para casi concluir, hermano, otra característica más o marca de Cristo: Jesús era manso y humilde. ¿Cómo era Jesús? Manso y humilde. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos saben que Jesús fue un varón perfecto, el Hijo de Dios? Y vemos, mis hermanos, que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, ¿qué cree? Era manso y humilde. Y vaya que si eso necesita el matrimonio, hermano. Una esposa mansa, un esposo humilde, amistosos, amables. ¿Por qué? Porque creo que todos recordamos, hermano, que antes de casarnos, si algo era muy visto en nuestra relación de noviazgo, era nuestra amistad. ¿Sí o no? Salíamos cada 8 días. Ella bien arregladita, ¿verdad? Ya, y yo, ¿no? Pues ya se imaginará, bien perfumadito. Yo la quería ver cada 8 días. Ay, ahí andábamos los dos. Y luego mi esposa, ya nos veíamos y me dice: no, yo te voy a llevar. Y me echaba un rayo ojo de agua. Mi esposa tenía su carro. Y yo decía: ay, no te quiero dejar sola. Y me iba otra vez hasta Tláhuac. Y me dice: no, pues yo te llevo. Y me traía otra vez ojo de agua. No, no es cierto, no. Es que en ese tiempo, hermano, en esos momentos, ¿qué cree? Pues había una reciprocidad de amistad, pero no solo de eso, sino de amabilidad, de cuidado. Y es lo que necesitamos nuevamente seguir fortaleciendo. ¿Dónde?
en nuestros matrimonios. Una vez alguien hablando de estos temas, porque es lo que aprendemos de nuestros pastores en Casa Oración, alguien puso, ay, como si eso fuera la teología de la Biblia. Y yo jamás contesté, no contesté a ese mensaje. Lo único que podemos ver, hermano, es que mucha gente que se queda solo con teología, el matrimonio, pues sí terminó, llevan 45, 50 años, pero pues frío el matrimonio, sin alegría, y se nota, hermano. Es más, ¿a cuántos les gusta la cena? ¿Sí o no se nota? Se nota porque las cenas hacen que uno vaya engordando, ¿verdad? Se nota, hermano, cuando el matrimonio sí está dando el seguimiento que Dios pide. Ahora, un matrimonio, hermano, necesita mansedumbre y humildad. Un matrimonio necesita mansedumbre y humildad. ¿Por qué? Porque es la única manera de ser obedientes, hermano. Jesús, siendo, repito, el varón perfecto, Él mantuvo una actitud honesta y sencilla. Con ninguno, hermano, con ningún hombre en la tierra pudimos notar en los evangelios que Él nunca se mostró superior o fue irrespetuoso. Él supo darle un lugar a cada uno. Pues de la misma manera, hermano, necesitamos ejercer ese principio en el matrimonio. Darle nuestro lugar principal ¿a quién? A la esposa, al esposo, con la familia. Yo recuerdo que antes mi esposa siempre me daba primero, me servía, me atendía, y yo le decía, mi amor, no, primero a mis hijas. O estábamos en la congregación y no, mi amor, primero los hermanos. Y cuando ya no lo hizo mi esposa, pues porque yo le decía que primero a las hijas y primero, ¿qué cree? Ya me dolió. Y ya le dije, no, pues, tú no tienes el carácter de Cristo. ¿Por qué, mi amor? Pues ya no me sirves. Pero ¿quién cree que fue el responsable de eso? Pues uno, porque la esposa nos está dando nuestro lugar. Entonces, mis hermanos, ese es lo que debemos hacer nosotros los maridos. Los maridos, hermanos, tenemos la responsabilidad de mostrar el carácter, y la esposa también. ¿De qué manera? Una esposa sometida al esposo como la iglesia de Cristo. Pero es en un contexto de amor recíproco, porque eso fortalece la unidad. La mujer no es como si fuera, no es la sirvienta, no. Es una mujer que está sumisa a su esposo como conviene en el Señor, como dice Colosenses 3:18. Pero para llegar a esa sumisión, mis hermanos, mutua, siendo humildes, pues necesitamos el carácter de Cristo. Necesitamos, mis hermanos, fíjese, ser llenos del Espíritu. Y yo sé que decimos llenos del Espíritu. Bueno, pregunto, hermano, ¿cómo hablamos entre nosotros? ¿Cantando y alabando al Señor? ¿Dando siempre gracias a Dios? Si es así, entonces podemos decir que estamos llenos del Espíritu. Pero pregunto, ¿cuántos de aquí, no me responda, tienen devocionales como familia? ¿Cuántos tenemos devocionales donde cantamos y alabamos a Dios? Donde damos gracias. Así es que termino con lo siguiente. Jesús tenía un carácter comprensivo y compasivo. Comprensivo y compasivo. Comprensivo y compasivo, hermano, es otra de las obligaciones que el varón tiene. La Biblia dice claramente que el Señor es marido de su pueblo. Eso lo encontramos en Isaías 54:5, también Jeremías 31:34. Así es que así como el marido trata de imitar al Señor en sus obligaciones, debemos ser labradores, hermano, fíjese, de comprensión y compasión con nuestras esposas. Esto quiere decir que debemos sustentarla y cuidarla de la misma manera que Cristo cuida a su cuerpo, cuida a su iglesia. La palabra sustentar es ekrepeo, hermano,
que significa alimentar, criar a madurez. La palabra cuidar es talpo y significa calentar, abrigar con amor cariñoso. Y esa es una responsabilidad que tenemos, que abrigar a nuestras esposas con amor cariñoso, que ellas se sientan como en las nubes. ¿A poco no les bajamos las nubes y las estrellas cuando queríamos que fueran las novias? Bueno, pues ahora entrégaselas. ¿Cómo se las entregamos, mis hermanos? Pues con un amor cariñoso. Con un amor cariñoso. Concluyo, hermano. Para que haya una unidad indisoluble, mis hermanos, ¿qué crees? Necesitamos formar la palabra que dice una sola carne. Como hombre y como mujeres, hermanos, necesitamos también la necesidad sexual en el matrimonio. Mire, lo más grave, hermano, es que llegue la costumbre y que incluso la intimidad en el matrimonio ya es algo superfluo, algo como que no, pues ya no es necesario. Fíjese, hermano, que en el lenguaje bíblico es muy fuerte hablar de este asunto. Pablo dice que en estas cosas la esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo y el esposo tampoco. Y Pablo dice en 1 Corintios 7, del 3 al 4, que el marido cumpla con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer. Pero el primer deber conyugal, hermano, es el trato amoroso, es el cuidado. Las relaciones sexuales están exclusivamente para cuando están casados, no fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Y no es algo que le agrada a Dios. Entonces el asunto sexual es dentro del matrimonio. Y esto es algo, mis hermanos, sumamente importante. En 1 Corintios 7, 3 al 4, hermano, te decía aquí, Pablo habla de ese asunto que es sumamente importante. Las relaciones sexuales no se trata, mis hermanos, de que nuestras esposas solamente son la fuente de descanso, satisfacción. No. Cuando hablamos del asunto sexual, es una esposa que se siente tan enamorado del esposo que la esposa simplemente cae entre sus brazos y ¿sabe cuál es el resultado? La intimidad. ¿Por qué es importante la intimidad en el matrimonio? Bueno, recuerdan uno de los mandamientos: no codiciarás la mujer de tu prójimo, Éxodo 20:17. El asunto más grave, hermano, es que una mujer o un hombre resistan la intimidad, porque eso es peligroso. Pablo dice, a menos que se pongan en común acuerdo y van a orar, tengan ese tiempo. Pero una vez que terminaron de esa oración, ese tiempo de intimidad con el Señor, ahora ¿qué tienen que hacer? Húndense. ¿Por qué? Porque las marcas de Cristo en el matrimonio son sumamente importantes, hermano. Son las huellas fieles de vidas espirituales. Así es que, así como estás, hermano, inclina tu rostro y dile: Señor, pues hoy tú hablaste a mi vida y yo quiero ser un siervo obediente, y para ser obediente voy a sacrificar muchas cosas y lo quiero hacer porque tú lo hiciste, Señor. Ayúdame a tener estas marcas, Señor, para seguir edificando mi matrimonio.